Buenas noches, vamos a comenzar nuestra reunión de esta noche. Quiero enviar un saludo a cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí con nosotros y que nos acompañan. Es un bello día que Dios nos ha regalado una vez más y en el cual podemos cantar a Dios y podemos también estudiar su palabra. Reciban un saludo todos y reciban un abrazo y seguir, ¿verdad?, confiando en Dios y poniendo nuestras peticiones delante de Él. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedir a Dios bendición por la reunión que hoy tenemos, que pueda ser de edificación a cada uno de ustedes. Hoy también vamos a iniciar un tema nuevo, un tema diferente, y que Dios hable a nuestros corazones. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias por el día más que nos das de vida, de salud, y porque tú pones también en nuestros corazones la paz tuya. Tú permites, Padre, que podamos aceptar la voluntad tuya para nuestras vidas, y Padre, pedimos que nos ayudes a siempre confiar en ti. Bendice esta oportunidad que tenemos de tener esta reunión a distancia. Bendice cada parte de esta reunión, los cantos, las peticiones que cada uno trae, y también pedimos, Padre, que bendigas el devocional, la meditación de tu palabra, que podamos llevarnos una enseñanza de tu palabra. Sé con aquellos que están enfermos y guárdales, Señor. Sé con las familias que han perdido seres queridos. Sé con el personal médico de los hospitales y cuídales, Padre. Aún te pedimos por la gente que les agrede, que tú cambies ese corazón, Señor, que tú toques esos corazones, y Padre mío, que podamos estar agradecidos por la gente que sale y que hace su trabajo. Bendice nuestro tiempo, Señor, te damos gracias y te bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a empezar con dos cantos, y también vuelvo a repetir, como lo hemos hecho, si alguien tiene alguna petición, alguna gratitud, vamos a dar tiempo después de estos dos cantos. Así que voy a pedir a Patti que me ayude, como siempre, con las diapositivas de los cantos. Pregonar a todo humano el amor que hay en Cristo Jesús.
Y con esto les vuelvo a recordar que si quieren que mañana entonemos cantos, mándenmelos por mensaje, ¿verdad? Para que podamos tomarlos en cuenta. Hay cantos que a usted tal vez le gustan, ¿verdad? Y tienen un mensaje especial para usted. Mándenlos, ¿verdad? Y los vamos a ensayar para cantarlos. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo. Quiero saber si hay alguna petición por la cual podamos orar después de esta transmisión que hacemos en Facebook Live. Tenemos tiempo de oración en nuestros hogares y recordamos estas peticiones. Así que si alguien tiene una petición o alguien tiene una gratitud a Dios también por lo que Dios ha hecho en su vida, este es el momento para poder compartirla con todos. Ya yo les anunciaba el día domingo que gracias a Dios este pequeñito Josué de la iglesia Ubaldo y la hermana Abby ya está mejor. Hoy inclusive mandamos un video que espero que lo hayan visto y gracias a Dios porque Dios contesta nuestras oraciones y podemos gozarnos con eso, ¿verdad? Así que ¿hay alguna petición, alguna gratitud que alguien tenga? No. Bueno, voy a dar entonces algunos saludos. Primeramente quiero decirles que el hermano Leo y la hermana Sirenia les mandan saludos o nos manda saludos a todos. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el hermano y el hermano finalmente ya está viendo los sermones, los devocionales, porque estamos aparte subiéndolos a YouTube y entonces uno de sus hijos le pone el canal de YouTube y puede ver ahí los mensajes, pero me dijo que les saludara a cada uno de ustedes. Así que reciban un saludo, el hermano nos extraña y el hermano espera que pronto podamos volver a vernos aquí reunidos. Yo diría, ¿verdad?, que sería bueno que también nosotros le mandemos saludos a él, claro, para que el día de mañana que vea este video ya subido en YouTube pueda saber que también los extrañamos. Y hermano, yo le mando saludos, hermano Leo, hermana Sirenia, a nombre de nuestra iglesia, de los que estamos aquí conectándonos. Reciban saludos, les amamos en el Señor, les queremos, les extrañamos y oramos también por los hermanos han tenido los cuidados y sigamos orando por todos nuestros adultos mayores. Si alguien quiere mandarle un saludo al hermano, a la hermana, lo puede hacer también, ¿verdad? Para que lo sepa. ¿Sí, Moira? Hay una petición
de Claudia Castillo. Nos pide que por favor oremos por su hijo Sergio para que Dios entre a su corazón. Claro que sí, Claudia, vamos a orar por su hijo Sergio, por supuesto que sí. No escuché, ¿verdad? No sé si estaba alguien dando una petición o no, pero no lo sé. Vamos a orar entonces por Sergio, ¿verdad? Hijo de Claudia Castillo, claro que sí. ¿Sí, Moira? David, hijo de Martín, agradece a Dios porque Él provee y porque están bien su familia. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios provee y Dios nos permite estar bien. Así que sí, Davidcito, gracias por esa gratitud, porque es una gratitud a la cual debemos unirnos todos. Salúdame a tu papi, a Martín, a Pati, a Luis, a Ángel, y tú recibes saludos también, David. Aunque los hermanos se están conectando a estas reuniones, también les mandan saludos el hermano Macario y la hermana Virginia. Ellos están conectados con nosotros y de hecho están ahorita, pero me dijo así el hermano: salúdeme a todos mis hermanos, y nos manda saludos a todos, nos extrañan, nos quieren, ¿verdad? Yo les quiero mucho también, hermanos, y gracias por mandarnos estos saludos, hermano Macario, hermana Virginia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y estemos orando nuevamente, hermanos. Les recuerdo orar unos por otros. Hoy mandé nuevamente la lista de peticiones que hemos venido manejando desde que empezó todo esto. Algunos domingos hemos orado por todas esas peticiones, lo mandamos, pero hoy lo volví a mandar para que no olvidemos ninguna de ellas, ¿sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna palabra, algo que quieran compartir? Pues solo saludos. Saludos a los hermanos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, llévense esta petición, hermanos, más bien no llévensela si no están en su casa, ¿verdad? Anótenla ahí por Sergio, hijo de Claudia Castillo. Orar, ¿verdad? Para que él se acerque al camino de nuestro Dios. Manda saludos Leonardo Gómez también. Leonardo Gómez. Dios te bendiga, Leo. Hace tiempo que no nos vemos, ¿verdad? Pero Dios te bendiga también. Vamos entonces a entonar otra alabanza a nuestro Dios, el canto del poderoso gigante. Que nunca olvidará. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti.
gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Y vamos a entonar una alabanza más a nuestro Dios. Es bueno alabar a Dios y hágalo con el corazón, ¿verdad? Pensando en la letra que estamos cantando. Vine al mundo sin saber por qué, no sabía que venía a ser, caminaba solo por doquier, entre risas, llanto y placer. Me di cuenta que no había amor, que todo era odio y falsedad, entre ellos yo viví también en un mundo de infelicidad. Si hubiera alguien que dijera donde pudiera encontrar la paz, si hubiera alguien que me amara, que me dijera dónde está la verdad. Hombre, mira, yo soy la verdad, el camino y la resurrección, soy la puerta que te llevará a los campos de felicidad. Oh Señor, toma mi corazón, límpiame de toda mi maldad, quiero ver esa resurrección coronada en tu santidad. Aleluya, he vuelto a nacer, puedo gritar que soy un hombre nuevo. Aleluya, tengo al Salvador, tengo la paz, tengo el amor. Y hemos venido al mundo con un propósito, ¿verdad? Y gracias damos a Dios porque Él nos ha salvado. Vamos a tener ahora el tiempo de el tema que vamos a iniciar el día de hoy. Así que voy a pedir que nos concentremos por unos minutos en el tema de hoy. Y vamos a empezar un nuevo tema. Perdón. Vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy. Habíamos mandado ya también un recordatorio, ¿verdad?, del tema que vamos a iniciar. Así que la serie se llama Lecciones de los Profetas Menores. Lecciones de los Profetas Menores. Quiero dar una muy breve introducción. No vamos a estudiar los profetas menores. No es una clase de seminario. Le voy a explicar cómo va a funcionar esto.
En la Biblia tenemos diferentes tipos de literatura y hay una sección en su Biblia que se conoce como los profetas menores. Estos profetas menores están en la sección de profetas y comienzan con el libro de Oseas y terminan con el libro de Malaquías. ¿Sí? Esa sección de Oseas a Malaquías, vea, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esa sección contiene 12 libros. 12 libros escritos por 12 diferentes profetas y se conocen como los profetas menores. Los profetas menores. Ahora, tal vez usted se pregunte por qué se llaman profetas menores. Bueno, se llaman profetas menores porque son libros muy cortitos. Es decir, el número de capítulos que contienen estos profetas es muy reducido. Oseas es uno de los que más contiene y contiene 14 capítulos. Pero si usted ve el siguiente, que es el libro de Joel, tiene nada más 3 capítulos, ¿sí? Y usted puede ver el siguiente, que es el libro de Amós, ¿verdad? Que es un poquito más grande, pero tiene únicamente 9 capítulos. Abdías tiene un solo capítulo. Entonces, cada uno de estos 12 libros proféticos son libros muy cortitos y por eso se le llama libros profetas menores, pero son 12 profetas menores. Bien haríamos en memorizar esta sección de 12 libros, de Oseas a Malaquías. Y mientras usted está en eso, pues de una vez memorice desde Génesis hasta Malaquías, ¿va? Para que ahora sí que tenga todo el Antiguo Testamento memorizado. Desde Génesis, los nombres de la Biblia, ¿verdad? Hasta Malaquías. Pero vamos a iniciar hoy un estudio de los 12 profetas menores, pero no vamos a estudiar los libros completos. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar una enseñanza de cada libro. Es decir, hoy vamos a ver una enseñanza de Oseas, ¿sí? Mañana, ¿de quién? De Joel, que es el siguiente profeta. El viernes, primeramente Dios, de Amós. Y bueno, así sucesivamente hasta que tengamos una enseñanza de cada libro profético. No vamos a estudiar cada libro a profundidad porque nos llevaría, de hecho esta es una clase de seminario que se divide en 2 semestres. Damos 6 libros en un semestre y damos 6 libros en otro semestre. Pero no vamos a hacer eso porque no, y queremos que sean series cortas y podamos cambiar. Así que hoy vamos a empezar con el libro de Oseas y es por eso le he titulado serie devocional Lecciones de los profetas menores, porque no es un estudio de los profetas menores como tal a profundidad, sino son lecciones. Hoy veremos la primera y voy a pedir que ubique su Biblia o que ponga ahí en su Biblia en el libro de Oseas. A lo mejor algunos no sabían que este era un libro de la Biblia. En mis tiempos, cuando yo era joven, había una broma y la voy a hacer aunque nadie se va a reír y los más jóvenes no la van a entender. Pero una broma que hace preguntar, ¿cuál es el profeta más fresa de la Biblia? Y entonces contestaba uno, Oseas, ¿no? Y entonces ya están burlando de mí aquí las 2 damas que me acompañan y tal vez en realidad ustedes no, los más jóvenes no saben de qué estamos hablando, pero los de mi edad y unos 2, 3, 4 añitos más jóvenes sí. Bueno, vamos a empezar con el libro de Oseas entonces y vamos a estudiar una porción de este libro. Tengo un bosquejo, usualmente me gusta usar un bosquejo como ustedes ya lo saben y
vamos a hablar del amor de Dios hacia su pueblo, del amor de Dios hacia su pueblo. Y vamos a ver el amor de Dios a su pueblo. Esta enseñanza hoy estará basada en Oseas capítulo 4. Voy a tomar un versículo del 4, unos del 6 y unos del 14. ¿Sí? Vamos a ver esta enseñanza. Quiero comenzar diciendo que en la época en la cual Oseas, un profeta de Dios, dio su mensaje, el pueblo de Dios, y bueno, tal vez debo decir, la mayoría de los mensajes o los mensajes de los profetas eran dirigidos al pueblo de Dios, con algunas excepciones. Por ejemplo, el mensaje de Jonás fue dirigido a otro pueblo, ¿verdad? A los de Nínive. Pero en su mayoría los profetas predicaron y enseñaron y dieron su mensaje al pueblo de Dios. El libro de Oseas se da en un momento en el cual el pueblo de Dios tenía prosperidad material. Es decir, tenían suficiencia, tenían mucho, tenían exceso. Sin embargo, a pesar de que tenían prosperidad material, tenían un deterioro espiritual. Mire, yo no sé qué sucede, pero pareciera que cuando nos va bien económicamente, tendemos a alejarnos de Dios. Cuando tenemos un poquito más, tendemos a alejarnos de Dios. Yo creo que debería ser diferente, porque si tienes más y eso proviene de Dios y Dios te ha bendecido, pues tienes que amarle todavía más y tienes que agradecerle todavía más. Pero en el pueblo de Dios se daba esto, y creo que en nosotros, el pueblo de Dios de hoy, del año 2020, también se da. Así que quiero comenzar con una primera idea que he puesto aquí, y vamos a hablar del juicio de Dios y hablaremos del juicio de Dios. Vamos a hablar del juicio de Dios. Quiero que vayamos al libro de Oseas y que comencemos con el versículo número 2. Ponga atención a esto. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Ponga atención a esto, ve. Algo está haciendo interferencia. ¿Oyen un ruido? No sé qué está pasando. Hay una interferencia. Hay una interferencia. Bueno, ponga atención al versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Este primer mandato a Oseas es un mandato fuerte, porque es un mandato en el cual se le pide que tome a una mujer de la calle, a una mujer de lo que en nuestros tiempos decíamos de la vida fácil, ¿verdad? Y algunos han querido decir que esto nada más fue un acto simbólico, o que es algo alegórico, o que realmente ella no era eso, pero tenía la tendencia. No, la Biblia dice que Dios le pidió que hiciera eso. Ahora, ¿por qué le pidió Dios eso a Oseas? Porque Dios quería mostrar una ilustración. Así como el pueblo había sido infiel a Dios, esta mujer sería una mujer infiel a su marido Oseas. Y hay una ilusión: el pueblo de Dios infiel a Dios, la mujer Gomer, mujer de Oseas, infiel al hombre de Dios. Y Dios quería enviar un mensaje de esa manera. Así que desde el primer capítulo, desde el versículo 2 y 3, Dios en contra de su pueblo. Desde el capítulo 1, versículos 2 y 3, encontramos que el mensaje de Dios a su pueblo es: ustedes me han sido infieles. Y entonces es así como vamos a hablar del juicio de Dios. Capítulo 4, versículo 6, un versículo muy interesante que dice así: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo quiero que usted vea aquí el juicio de Dios. El pueblo había sido infiel, y desde el capítulo 1 Dios muestra esa infidelidad pidiendo a Oseas tomar una mujer, ¿verdad? Y tomó a Gomer. La infidelidad de la nación está claramente plasmada desde el capítulo 1, y ahora Dios dice: mi pueblo fue destruido. Y ahí yo quiero que usted vea, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno da la espalda a Dios, suceden por lo menos estas tres cosas que encontramos aquí. Dice, número 1, el pueblo fue destruido. ¿Sí lo ve? Mi pueblo fue destruido. Después dice que estas personas, ¿verdad?, serían echadas, serían desechados. Y después dice también que Dios se olvidaría de ellos y de sus hijos. Así que cuando tú te alejas de Dios, cuando tú andas alejado de Dios, Dios te destruye, ¿verdad? Dios te pone en destrucción, Dios te desecha, ¿verdad?, en ese momento, y entonces quedas también olvidado. Y esto lo dice aquí, fue lo que Dios hizo con este pueblo. Ahora, ¿por qué es juzgado? ¿Y por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Quiero recordarle a cada uno de ustedes que el énfasis bíblico de conocimiento nunca tiene que ver con conocer intelectualmente. El énfasis bíblico de conocimiento es el conocimiento de sus leyes, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y el conocimiento de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Las acusaciones de Dios a su pueblo puede ser, escúcheme bien, que sean las mismas a nosotros el día de hoy, porque quizá nos falta conocimiento, porque quizá tú ya te has conformado con el conocimiento, el poco, el mínimo, y déjame decir, el mísero muchas veces conocimiento que tienes de Dios, porque te has acostumbrado. Y no has buscado el crecer en conocimiento de Dios, el experimentar, ¿verdad?, el poder de Dios, que cuando tú oras a Dios y pones en Dios tus problemas y tus cargas, ves cómo Dios responde, y eso te lleva a tener una comunión más íntima con Él. Pero me temo que hoy en día usted y yo posiblemente vamos a medias, no nos definimos. Seguimos diciendo que creemos en Dios, pero creemos en Él a medias y nos falta conocimiento. Sin embargo, Dios también tiene un deseo de que haya una restauración. Y quiero que vayamos al capítulo 6 para que usted vea el deseo de Dios de que su pueblo se arrepienta. Dice así: venid y volvamos. Capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Sí ve ese versículo? Qué bonito versículo. Este versículo habla de un deseo muy grande de Dios de que su pueblo regrese. Por eso el versículo dice: venid y volvamos. Muy probablemente un grupo de judíos del pueblo de Dios se levantó y dijo: ¿saben qué? Hemos hecho mal. ¿Saben qué? Estamos mal. ¿Saben qué? Nos estamos alejando más y más de Dios. Y tal vez uno, o tal vez 5, o tal vez 10 del pueblo se levantaron y dijeron: ¿saben qué? Vengan, volvamos a Dios, volvamos a Jehová. Es una invitación de Dios a arrepentirte del camino en el que vas y volver tu mirada a Dios. Yo me pregunto, hermano, si en tu familia surgirá ese grupo o esa persona que hará la invitación de volvamos a Dios. He oído testimonios de varias familias en donde se han alejado de Dios en algún momento y son los hijos los que le están diciendo: papá, mamá, vamos otra vez a la iglesia, vamos otra vez a mis clases de escuela dominical, vamos otra vez con mi maestra tal, con mi maestra tal.
vamos. Y son los hijos los que están jalando a veces al papá, a la mamá, de ahí de la cama para volver. Y aquí vemos que se levanta alguien, no dice la Biblia quién fue, pero alguien dice: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató, ¿y qué? Y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, no dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vean la restauración de Dios. Versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este versículo es una invitación a volver a Dios, a restaurar nuestras vidas en esto. Y yo creo que son tiempos buenos para meditar y reflexionar en esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Conociste de Dios? ¿Escuchaste de Dios? ¿Asististe un tiempo a la iglesia? ¿Y ahora qué estás haciendo? Volvamos, es la invitación. Si no se levanta uno en tu casa, en tu familia, en el grupo en el que estás, déjame entrar a tu casa, ¿verdad? Y decirte: ven y vuelve, ven y ve y vuelve al camino de Dios. Quiero decirte que la persona que se arrepiente genuinamente de sus caminos siempre va a volver a Dios. Los que no se arrepienten no van a volver a Dios. Y me temo que hoy hay muchos que siguen ahí, ¿verdad? Nada más pasivos. Despiértate y vuelve a Dios. Fíjate, el hijo pródigo no nada más pensó en volver a su padre. Se arrepintió en su corazón y regresó. Pero el hecho de que tú no vuelvas es una señal de que no te has arrepentido. Y entonces pasamos a la siguiente idea, que es una invitación nuevamente a volver. Vamos al capítulo 14 para que usted vea nuevamente esta palabra que se repite a lo largo de Oseas. En el capítulo 14 encontramos una cosa muy interesante: vuelve, ¿verdad? Y hoy tal vez vas a escuchar mucho esta palabra, pero este mensaje va dirigido a ti, que has descuidado tu relación con Dios, que te has descuidado y te has ido por otro camino. Vuelve. Este es un excelente tiempo, este es un buen tiempo para que tú pienses en cómo andas y para que reconozcas que debes de volver. Sin embargo, hay una enseñanza más aquí. Fíjese bien, versículo 1. ¿Por qué debes de volver, oh pueblo de Dios? ¿Por qué debes de volver, oh Israel? ¿Por qué debes de regresar a Jehová tu Dios? Y ahí lo dice. ¿Sí ve el versículo 1? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque por tu pecado has caído. Y quiero decirte algo: si tú no regresas al Señor, si tú no buscas al Señor, si tú no vas a Dios con un corazón sincero, quiero decirte algo: el pecado derriba. El pecado derriba. Este capítulo es un capítulo muy especial. Pues quiero decirte que en los capítulos anteriores se habla de mucho juicio. Tendrías que leer todo el libro de Oseas para ver esas acusaciones de infidelidad. Ya vimos en el capítulo 1 cómo Dios quiso que lo ilustrara Oseas. Pero en este pasaje dice: porque por tu pecado has caído. Y habla de alguien que está derribado. Habla de alguien que está en el suelo. Y tal vez tu vida, espiritualmente hablando, ahorita está por los suelos. Tal vez tu vida ahorita está muy mal. Tal vez has estado haciendo cosas que a Dios no agradan. Tal vez estás viviendo una vida muy libre, ¿verdad? Sin fijarte en las leyes de Dios. Tal vez estás haciendo lo que bien te ha parecido. Y quiero decirte que el pecado te va a dejar postrado. No necesito dar muchos ejemplos, pero ¿a cuántas vidas, verdad, ha afectado el pecado del alcoholismo? ¿Cuántos se han visto caídos y derribados en las drogas? ¿Cuántos han caído en el pecado del adulterio?
¿Cuántos están derribados por el pecado de la pornografía? ¿Cuántos están derribados por tantos y tantos pecados? Porque cuando tú no estás cerca de Dios, estás en pecado y el pecado te derriba. Cuando permites y consientes el pecado en tu vida, no puedes estar firme. Y quiero decirte, tal vez tú, hermano, que sí vienes a la iglesia, que sí asistes a la iglesia, pero que tienes algún pecado escondido, que tienes algo ahí guardado y que no lo puedes realmente, no sabes qué hacer con él. Tienes que dejarlo en manos de Dios y tienes que alejarte de ese pecado. Tienes que dar la espalda a ese pecado y volver a Dios. Así que el pecado derriba y por eso debemos de volver a Dios. Pero el arrepentimiento, en contraste, el arrepentimiento restaura. Fíjate bien lo que dice estos preciosos versículos. Versículo 4 del capítulo 14. Capítulo 14, versículo 4. Dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Yo quiero que tú veas algo aquí. Mientras que el pecado derriba, cuando tú regresas a Dios con un arrepentimiento sincero, reconociendo tus faltas, sacando delante de Dios ese pecado que piensas que estás escondiendo. A lo mejor se lo estás escondiendo a tu esposa, a lo mejor se lo estás escondiendo a tus hijos, a lo mejor se lo estás escondiendo a tu esposo, a lo mejor se lo estás... Cuando tú sabes que tienes ese pecado, no puedes vivir así. Ese pecado te va a hundir, te va a derribar. Pero cuando lo expones delante de Dios, cuando pides perdón a Dios por ese pecado, ¿qué sucede? Dios te restaura. Y eso es lo que el pueblo hizo aquí en este capítulo, ¿verdad? Y desde el capítulo que veíamos anteriormente, ya veíamos esa invitación de volvamos. ¿Y qué sucede? Dios bendice. Ve lo que dice nada más este versículo 4. Yo sanaré su rebelión. El pecado enferma. Y a lo mejor tú estás padeciendo una enfermedad muy grave, que es la enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado. Dios promete sanar. Dios promete sanarte de esa rebelión, de esa enfermedad espiritual. Pero fíjate bien, lo pone de una manera muy bonita. Este versículo número 5. Seré a Israel como rocío. Israel era un lugar seco. Era más o menos seco en algunas temporadas. No llovía mucho. ¿Qué sucedía? Que estaba cerca el mar Mediterráneo y evaporaba el agua en las noches, se condensaba y entonces había rocío, que era la frescura de las plantas. No solo eso, sino que dice el versículo, extenderá sus raíces como el Líbano, habla de árboles grandes, extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Quiero decirte una cosa, cuando tú te acercas a Dios, empiezas a tener otra actitud y empiezas no solamente a ser sanado, sino inclusive a oler bonito. Dice aquí que será perfumada, ¿verdad? Tu vida. Tu vida será agradable. A todos nos gusta el aroma agradable y nos sentimos bien cuando huele bonito, ya sea en tu casa, ¿verdad? O ya sea cuando te acercas a una persona y huele rico, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando cuando hay un olor desagradable? Compáralo con una persona cuando no tiene a Dios y es una persona desagradable. Es una persona que no florece, que no agrada, que no añade nada a tu vida. Y tal vez tú por el pecado estás en esa situación. Tenemos que volver a Él. El arrepentimiento restaura.
La última idea que quiero compartir es que aprendamos de los errores del pasado. Hay un versículo muy bonito aquí que es el versículo 8 y dice así: Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Efraín se refiere al pueblo de Dios y cambia el nombre de Efraín por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Y en realidad uno de los problemas del pueblo de Dios fue la idolatría. Ellos adoraban todo tipo de ídolos y ponían todo tipo de altares en todo lugar. Porque ellos creían en la pluralidad, ¿verdad? No era la creencia principal. El pueblo de Dios fue educado bajo este principio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero conforme fueron pecando y fueron mezclándose con otros pueblos, empezaron a adorar a un dios llamado Baal, a otro dios llamado Astarot, a otra diosa, ¿verdad? Y se hicieron muy idólatras. Y ese fue el pecado que desvió al pueblo de fieles a Dios. En lugar de ser fiel a su Dios, empezaron a andar con otros dioses, siéndole infiel. De ahí la ilustración del capítulo 1. Sin embargo, yo quiero que usted vea, va a llegar el momento en el cual el pueblo de Dios dirá, ¿qué más tendré ya con este pecado de idolatría? Y cuando Dios restaura tu vida, llegas a decir, ¿qué más tengo yo ahora que ver con el alcohol? ¿Qué tengo yo ahora que ver con las drogas? ¿Qué tengo que ver ahora con las mujeres? ¿Qué tengo que ver ahora con el chisme? ¿Qué tengo que ver ahora con la mentira? Y así debería de ser restaurada la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque llegas a un punto en el cual te das cuenta que el pecado para nada aprovecha. Y dice aquí, ¿verdad? Claramente, yo lo iré, miraré y seré a él como la haya verde. La haya era un tipo de árbol que existía en esas regiones y existe hoy la haya. Y es un árbol que crece, que da un fruto, el fruto se llama ayuco, y que su madera se usa para hacer barcos, para construir barcos. Es una madera muy fuerte, muy firme, ¿verdad? Y esta planta haya tiene muchas propiedades medicinales. Así que cuando tú dices, ¿de qué me aprovecha vivir en este pecado? ¿De qué me aprovecha seguir en esto? Dios te toma y te cura y te sana y toma tu vida, ¿verdad? Y da todas estas propiedades a ti. Pero una última idea que quiero compartir es esta. Solo los fieles a Dios, los que vuelven a Dios, pueden llevar una vida feliz. Solo los que vuelven a Dios pueden tener una vida feliz. Vea la conclusión de todo el libro en el versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Quiero que tú veas que este último versículo es la conclusión de todo el libro. Dice el versículo, ¿quién es sabio para entender? Y la palabra aquí entender, déjame decirte, es una palabra hebrea que significa saber discernir. Ahora tú vas a decir, ¿y qué es discernir? Discernir es una cosa y otra. Esto es bueno, a diferencia de esto que es malo. Esto es correcto, a diferencia de esto que es incorrecto. Aprendes a discernir. Y dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Qué? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Saber qué? Que los caminos de Jehová son rectos. Rectos. Únicamente cuando tú vas por un camino recto, alcanzas la plenitud en Dios. Alcanzas a llevar una vida tranquila. Alcanzas a llevar una vida
con problemas, pero con la ayuda de Dios. Alcanzas a tener una vida en la cual tú entiendes que Dios permite que vivas tal situación, pero que Él va delante de ti. En realidad, Dios trata con tu conciencia, trata con tu mente y trata aún con tus emociones. Y Dios te da una plenitud en cada una de esas áreas. ¿Por qué? Porque eres una persona sabia y eres una persona entendida. Y solamente así puedes tú ser feliz. Ahora tú puedes decir, el versículo no habla de felicidad, pero cuando tú tienes el entendimiento tranquilo, cuando tú tienes las emociones tranquilas, cuando tú tienes tu conciencia tranquila, cuando tú tienes tus pensamientos tranquilos, y por eso el texto dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Habla de que tú vas a tener tranquilidad en esas áreas de tu vida y eso te va a hacer una persona que puede estar contenta aún con lo que estás viviendo. Hoy en día, ¿verdad? Ha sido una bendición hablar con algunos de ustedes y es una bendición escuchar que estamos tranquilos. Pero esa tranquilidad no viene de ti, esa tranquilidad viene de Dios. Porque has entendido sus principios, porque has comprendido, porque Dios te ha dado sabiduría. Tal vez estaríamos muy desesperados. Así que yo te invito a que tomes estas enseñanzas del libro de Oseas, el profeta Oseas, y que podamos aprender de él. Vamos a dejar aquí nuestro tema de hoy. El día de mañana vamos a hablar un poquito de Joel. Y la intención es que vayamos viendo un mensaje de cada uno de los libros de los profetas menores. Vamos a hacer una oración. Damos gracias, Padre Santo, por la enseñanza de hoy. Si pudiéramos recordar la enseñanza en una palabra, sería volver a ti. A lo mejor hemos descuidado nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de tu palabra. A lo mejor estamos muy distraídos en otras cosas, muy enganchados en otras cosas. A lo mejor no te estamos sirviendo, Padre, como deberíamos aquí en la iglesia y podemos hacer más. Padre, cualquiera que sea la situación, tú habla a cada corazón para que volvamos a ti. Pero a lo mejor hay alguien que nos ve y que se ha alejado de plano de las cosas tuyas, se ha alejado y ha hecho cosas que no están bien. Padre, permite que esos corazones entiendan que cuando vienen a ti con un arrepentimiento, tú les recibes. Que cuando llegan a un punto en su vida, y puede ser esta noche, el decir, tengo que volver a Dios, y cuando esa persona decide volver a ti, que tú le aceptas, Padre. Enseña esto a las personas que escucharán este mensaje, que tengan la seguridad que pueden volver a ti. Te pedimos esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar nuestra reunión. Mañana continuamos con el profeta Joel. Dios les bendiga.